noche en Desde las Cámaras hablaremos de los temas prioritarios en la agenda legislativa de Morena con el senador César Cravioto. Además, analizaremos el paquete presupuestal 2024, un tema fundamental de este periodo ordinario de sesiones, con nuestra especialista Alicia Salgado, y también hablaremos sobre el reconocimiento a la Unidad de Transparencia del Senado con su titular Freddy Erazo Juárez. Desde las Cámaras comenzamos. Arrancaron los trabajos del último año de la presente legislatura con un Congreso de la Unión que por segunda vez en su historia reciente será presidido por dos mujeres al mismo tiempo. El pasado jueves, Ana Lilia Rivera de Morena fue elegida como presidenta del Senado y Marcela Guerra del PRI fue nombrada para encabezar los trabajos de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, la priista regiomontana Marcela Guerra fue electa por el Pleno con una mayoría calificada de 448 votos a favor y 4 en contra y 0 abstenciones, en tanto que Ana Lilia Rivera en el Senado lo logró con 75 votos a favor. Durante su toma de protesta, ambas legisladoras resaltaron el avance de la paridad en el sistema político mexicano y su compromiso de guiar los trabajos de ambas cámaras de manera firme, respetuosa y apegada a las normas. Ellas enfrentan grandes retos y desafíos, ya que su gestión estará enmarcada en un proceso electoral muy intenso y competido. Desde esta tribuna pondremos bajo la lupa los esfuerzos que lleven a cabo ambas legisladoras para que las discusiones y eventual aprobación de los instrumentos jurídicos que se lleven al Pleno respondan a los intereses de nuestra sociedad. Y ya dio inicio el periodo ordinario de sesiones del último año de esta legislatura. El Pleno del Senado de la República ratificó a Alicia Bárcena Ibarra como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El presidente de la comisión fundamentó: la embajadora Bárcena es una de las más distinguidas diplomáticas y servidoras públicas con las que México ha contado históricamente. Reitero que las aportaciones de la embajadora Bárcena en el terreno diplomático, económico, académico y como funcionaria internacional suscitan el orgullo de mexicanos y mexicanas. Por su parte, en conferencia de prensa, comentó que me siento muy honrada de haber sido ratificada por unanimidad, porque estoy convencida que la política exterior es una política de Estado. Entonces eso para mí es un gran honor, de verdad, un enorme compromiso, lo que significa haber sido ratificada por todos los senadores aquí presentes el día de hoy. La Cámara Alta, además, concedió licencia por un día al senador Miguel Ángel Mancera, el coordinador del PRD en el Senado. Solicitó autorización de licencia para que tomara posesión del cargo el legislador suplente Juan Pablo Adame. Agradezco a Miguel Ángel Mancera por este gesto tan noble que ha tenido. Estoy aquí dando una batalla por mi vida. Pido una reflexión pública en este momento para comprometernos más con los enfermos de cáncer. El senador panista presentó una iniciativa de ley para brindar apoyo subsidiario a las familias de los pacientes con cáncer. Además, por unanimidad, con 78 votos a favor, se exhortó a incluir en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024 recursos suficientes para el combate del cáncer a fin de fortalecer la prevención, detección y atención de dicha enfermedad. Por otra parte, la Cámara Alta también ratificó con 84 votos a favor a Laura Beatriz Moreno como embajadora de México en Chile. En la Cámara de Diputados se aprobaron dictámenes entre los que destacan la protección a los profesionales de la salud. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Nuestro compañero Víctor Sánchez Baños habló con el senador Gabriel García Hernández sobre los temas que se han impulsado en la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social. Los programas sociales se han convertido en la bandera de los partidos políticos, sobre todo en periodos electorales. Estamos cerca de los comicios en donde se va a disputar la presidencia de la República, el Congreso de la Unión y además 9 gobernaturas y 31 congresos locales, entre otros puestos.
Esto implica que los candidatos van a utilizar los programas sociales como una bandera. Ninguno, obviamente, va a destruirlos. Pero, ¿qué tanto va a afectarnos, para bien o para mal, al resto de los mexicanos? De eso vamos a platicar con el senador Gabriel García Hernández, quien es secretario de la Comisión de Desarrollo de la Cámara de Senadores. La primera, los principales programas de bienestar, como la pensión de los adultos mayores y las pensiones para las personas con discapacidad, por ejemplo, están establecidas en la ley, en la Constitución. Ya no son programas, ya son derechos. Esa es una primera garantía, están en la ley. Ya nadie te puede condicionar porque es un derecho como tal establecido en la Constitución. Segundo, a mí me tocó los primeros 3 años del gobierno del licenciado López Obrador la implementación de todos y cada uno de los programas. Fui coordinador de los programas de bienestar. Y una de las premisas indispensables era que se entregan de manera directa sin intermediarios. Eso es un avance gigantesco, porque va de la tesorería de la Federación directo al beneficiario, sin ningún tipo de intermediación, lo cual evita materialmente cualquier condicionamiento. Y tercero, quedó establecido también en la ley que el fraude electoral es un delito grave, cárcel al que cometa fraude electoral y utilizar los programas para fines electorales es un delito, un condicionamiento, una coacción que para nosotros ha quedado desterrada. Eso era el pasado. Estamos hablando de 25 millones de familias que reciben programas de bienestar. Y entonces eso es la esencia de la Cuarta Transformación, que fue la gran redistribución del ingreso y que ha tenido un efecto benéfico en la disminución de la pobreza y los indicadores hasta macroeconómicos. La economía está sólida porque se atendió a la base de la pirámide. Por eso hay bienestar y por eso hay una preferencia por la política de la Cuarta Transformación. Entre más se actúe con honradez, con austeridad, se liberan recursos para el desarrollo. Y ya quedó demostrado, según la encuesta ingreso-gasto de los hogares, que hubo un incremento en los ingresos de los deciles de ingresos más bajos, lo cual nos hizo disminuir la desigualdad y tener mayor progreso. 5 millones de personas superaron la línea de pobreza gracias a estos incentivos que aumentan el consumo, la demanda agregada, y se da este fenómeno de la economía circular. Nosotros le llamamos la economía moral. Nuestra especialista en finanzas, Alicia Salgado, nos da su opinión sobre la importancia del paquete presupuestal y el impulso que deberán tener otros temas en materia económica. Alicia, ¿qué tal? Pues muy bien. ¿Cómo estás, Adriana? Qué gusto de saludarte de nueva cuenta. Igualmente. Y bueno, es cierto, este viernes se espera que pasando la hora de la comida se entregue el paquete presupuestal del 2024 con el documento de criterios de política económica. No se esperan grandes cambios de los últimos propuestos. Tal vez se va a mantener, hay hasta ahorita acumulado un importante déficit en finanzas públicas superior a los 104 mil millones de pesos. Porque hemos tenido menor recaudación, en parte porque los bienes importados con el IVA se han visto afectados sobre todo por los términos de intercambio. La devaluación del peso le ha afectado a la recaudación de ingresos del SAT. Estas cosas son las que están considerando en esta posibilidad hacia adelante. El programa económico tiene un estimado de tasa de crecimiento del 3%, se mantiene en el rango, no están suponiendo un 4% o menos.
es muy probable que esté inclusive por arriba o en el corte optimista si lo vemos contra las expectativas de los analistas económicos o de los organismos internacionales que están situando la posibilidad de que la economía mexicana crezca en torno al 2.5% o menos, 2%, en función de la desaceleración norteamericana. En materia de ingresos, es lo que sí te preocupa porque el Ejecutivo está concentrado particularmente en seguir reduciendo el costo de la operación del gasto público, afectando fuertemente la eficiencia en la prestación de servicios públicos, en lugar de solamente hacer un reacomodo normal. ¿Por qué? Porque quieren terminar las obras que iniciaron en esta administración y que tienen programadas para entrega lo más probable hacia mediados o fines de su periodo. Recordemos que además este año que viene se adelanta un mes, de tal manera que el ejercicio del gasto público es el que está destinando una muy buena cantidad de inversión, pero inversión pública, cerca del 5% del Producto Interno Bruto, que es muy alto, en inversión pública, pero de esa pues no necesariamente es para rehabilitación de hospitales o para rehabilitación de escuelas. Sí, una parte para caminos de conectividad muy comprometidos, pero en particular para terminar el Tren Maya, la rehabilitación de los trenes del sureste, el inicio de algunos de los programas importantes, van a dejar los proyectos ejecutivos, como el tren que podría unir a la Ciudad de México con Querétaro, la ampliación de la vía del tren para servicios de transporte de personas en esta tan importante vía, y también ampliación para la capacidad de carga, y finalmente en algunos puertos, que es donde se está destinando la mayor parte. Lástima que no vemos o no se prevé que haya una importante inversión en la rehabilitación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que está hecho un caos, pero bueno, finalmente fueron decisiones de carácter público que han afectado a lo largo de toda la administración. Adriana, una vez que conozcamos el contenido, iremos platicando con él aquí contigo en las próximas semanas. Así es, Alicia, aquí vamos a estarle dando seguimiento a esta discusión y, en su caso, aprobación. Muchas gracias. Hasta luego. Una vez más, es reconocida la eficiencia de la Unidad de Transparencia del Senado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Una vez más, el Senado de la República refrendó su compromiso con la transparencia. Son 6 años ya, estamos en un proceso ahorita de validación. Ese proceso de validación va a concluir cuando sesione el Pleno del INAI y se determine que por 6º año consecutivo hemos cumplido con las obligaciones al 100% de transparencia en el Senado de la República. ¿Qué son esas obligaciones? Bueno, son varios rubros, entre ellos es la rendición de cuentas, el cumplimiento de los contratos efectivos que estén en la plataforma, que estén en los portales y que la gente pueda verificarlos, pueda tener acceso a esa información. Entonces, eso es lo que atendemos nosotros en este estadio. El jefe de la Unidad de Transparencia del Senado de la República, Freddy Erazo Juárez, asegura que los mexicanos tienen derecho por ley a estar informados, por lo que la sociedad debe hacer uso de las herramientas disponibles. Que la ley se tiene que cumplir, que la ley entrega herramientas para el ciudadano, para que el ciudadano pueda informarse, para que el ciudadano pueda tener de primera mano todo este tipo de datos, de documentación que sean necesarias para alguna investigación, alguna búsqueda o simple y sencillamente para alguna duda que tengan. Entonces la ley tiene esa prevención para que nosotros podamos irla desarrollando y que se pueda transmitir a otras personas que en el Senado de la República se cumple a cabalidad con la ley. Finalmente, se refrenda un compromiso con la sociedad mexicana para velar por la transparencia y la rendición de cuentas en la Cámara Alta. La honestidad, tenemos que cumplir a cabalidad con la ley, el derecho positivo, el derecho vigente que tenemos en la actualidad, pues nos sirve, nos dota de herramientas, lo repito, lo reitero y lo asumo con responsabilidad porque finalmente tenemos los cauces legales para llegar a buen puerto en esta sociedad. El punto es aquí trascendente que el ciudadano haga uso
de esas herramientas, haga uso para poder llegar a buen puerto. Porque es muy fácil, he escuchado comentarios, y lo digo de forma respetuosa, es muy fácil decir, es que no se cumple, es que abusan, es que hoy la ciudad, hoy el país, hoy nuestra República Mexicana está abierta. ¿Abierta a qué? Porque cada día nosotros como servidores públicos pues tenemos una vida más pública. Entonces tenemos que cumplir a cabalidad siempre y estar con congruencia dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestro campo de acción. Entonces el ciudadano, al tener esa confianza, fortalece las instituciones y al ser fortalecidas las instituciones, entonces estamos en un estado de un gozo específico de derecho. Y eso es lo importante. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Es momento de una pausa y al regresar conversaremos sobre los pendientes legislativos de Morena y lo que buscarán promover este periodo con el senador César Cravioto. Pues entonces podemos avanzar en ese plan B electoral, que ya no entraría en vigor para las elecciones del 2024, pero que podría entrar en vigor para las elecciones nacionales del 2027. Gracias por continuar con nosotros y es momento de ver qué nos preparó Virulo. El dedazo se esperaba, biribiribin, biribiribón, y nadie se sorprendió, biribiribin, biribiribón, era jugada cantada, biribiribin, biribiribón, y el peje lo adivinó, y causa mucha vergüenza que el presidente del PRI quisiera poner a Xochitl por encima de Beatriz. El dedazo se esperaba, biribiribin, biribiribón, y nadie se sorprendió, biribiribin, biribiribón, era jugada cantada, biribiribin, biribiribón, y Xochitl ya se quemó, biribiribón. Licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, César Cravioto Romero, nuestro invitado en esta semana, hablará de lo que viene y de lo que se ha aprobado, ya que también es vocero de Morena en el Senado. Pendientes de la legislatura para un país mejor. Escuchemos con mesura lo que dice el senador. Ya nos acompaña vía Zoom el senador César Cravioto para platicarnos sobre los pendientes legislativos de Morena y qué van a buscar promover este periodo ordinario de sesiones. ¿Qué tal, senador? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Adriana, ¿cómo estás tú? Un saludo a ti, a tu auditorio. A la orden. Igualmente para ti, bueno, pues iniciando este periodo que es el periodo ordinario de sesiones del último año de esta legislatura y que, bueno, además es un periodo que va a estar muy intenso, ya que el contexto político de estos temas electorales 2024, pues se empalma ya con este periodo. Platícanos qué van a buscar promover dentro de tu fracción parlamentaria, cuáles son las prioridades de este periodo ordinario. Bueno, hay dos temas prioritarios para el proyecto de la Cuarta Transformación. Uno es seguir fortaleciendo el tema de los programas sociales, del desarrollo social, del bienestar, que vendrán alguna iniciativa del Ejecutivo Federal. Y la otra, pues también es la reforma constitucional al Poder Judicial para que ministros, jueces, magistrados puedan ser elegidos por el voto secreto y directo de la gente. Sabemos que en ambas es un tema de reformar la Constitución, entonces pues, necesitamos construir 2/3 partes en el Congreso de la Unión para avanzar en estas dos iniciativas.
También está el tema de todos los famosos pendientes, nombramientos pendientes que tiene este Senado de la República, que ya sobrepasaron los 80. Creo yo que hay también condiciones para poder sacar adelante la mayoría de ellos. Ojalá también haya disposición de la oposición para salir adelante en estos nombramientos. Está el tema de la Ley Federal de Aguas, que no podemos no avanzar en este tema. Es un tema muy relevante para los próximos años para el país. Tenemos que analizar el tema de la cannabis también. Tenemos que analizar de volver a meter el plan B electoral. Hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia lo echó para atrás argumentando diferencias en el proceso legislativo. Pues simplemente se vuelve a meter la iniciativa del plan B electoral, y si esas diferencias que tuvimos con la Corte se resuelven y hacemos el proceso legislativo sin ningún tache, pues entonces podemos avanzar en ese plan B electoral, que ya no entraría en vigor para las elecciones del 2024, pero que podría entrar en vigor para las elecciones nacionales del 2027. Son algunos de los temas fundamentales que tenemos en la agenda, Adrián. César, este plan B ya no entraría para el 2024 y bueno, sabemos que en diputados reciben el paquete económico, ustedes son Cámara Revisora, pero es ahorita la prioridad en la Cámara de Diputados discutir, analizar y en su caso aprobar el paquete económico, que es la ley de ingresos, la ley de egresos y la ley de ingresos. ¿Para cuándo se planea meter esto del plan B electoral? Y platícanos qué modificaciones se le hicieron al formato original que rechazó la Corte. Bueno, yo creo que podríamos pasarlo prácticamente tal cual se había aprobado, porque tiene avances importantes en temas de publicidad electoral, en temas de derechos de minorías, en temas de que los migrantes tengan más facilidades para poder votar, entre otros avances que tiene este plan B electoral, y lo podemos retomar muy pronto. Y la otra parte que me preguntas es lo de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. La ley de ingresos pasa por las dos cámaras, o sea, también pasa por Senado, y el presupuesto de egresos solamente es competencia de la Cámara de Diputados. Pero pues tienen que salir en los tiempos constitucionales, que ya la Secretaría de Hacienda pues, tiene que acercar a las dos cámaras para avanzar en su aprobación. Pero sin duda alguna van a salir con el voto de la mayoría de los grupos parlamentarios que apoyan esta cuarta transformación. Mencionaste hace unos minutos que una de las prioridades es el tema de la cannabis. ¿Se va a discutir, se va a aprobar, para cuándo lo tienen planeado y cómo viene las modificaciones que se le han hecho? Pero hay que recordar que también aquí la Suprema Corte de Justicia planteó la importancia de que ya se aprobara. Se aprobó, digamos, a la mitad, porque salió de Cámara de Senadores, en Cámara de Diputados le hicieron correcciones y después, al regresar a la Cámara de Senadores, pues se atoró. Pero ya se está desatorando, lo estoy trabajando con la senadora Olga Sánchez Cordero, que es la presidenta de la Comisión de Justicia, y si no tenemos más trabas en el camino, pues en este mismo periodo podríamos discutirla y avanzar en ella en el Senado para después mandarla a la Cámara de Diputados. Senador, otra de las reformas importantes que acabas de mencionar es a la Corte. Platícanos cuáles son las modificaciones más importantes de esta reforma. Pues que sean electos por voto secreto y directo de la población, ministros de la Corte, magistrados y jueces. Eso es lo fundamental de la reforma, porque nosotros creemos que cuando el Poder Judicial sea votado por la gente, pues entonces le va a tener que rendir cuentas a la gente. Estamos viendo decisiones muy preocupantes de parte del Poder Judicial, dándole fueros o más bien dándole resoluciones a favor
de quienes han robado en este país, han tenido cargos públicos y se han aprovechado de sus cargos públicos. Ahora lo vemos, por ejemplo, con el fiscal de Morelos, que a todas luces solapó a feminicidas y el Poder Judicial les da amparos, o el tema de algunos exfuncionarios públicos que hoy están prófugos, que les dan amparos, o el tema de Cabeza de Vaca, que también el Poder Judicial lo solapa. O sea, no puede ser posible que queremos combatir la corrupción, que queremos combatir la impunidad, y desde el Poder Judicial pues se está liberando a personas que han cometido actos en contra de la sociedad y en contra del presupuesto de las y los mexicanos. Entonces, yo creo que sí es importante que haya un cambio fundamental en cómo se eligen a todos los que imparten justicia en este país. Senador, nos quedan 2 minutos para que acabe esta entrevista. Cuéntenos, usted como senador de Morena y además vocero de la fracción parlamentaria, ¿qué iniciativas personales o cuál sería su objetivo inmediato? Bueno, ayudar a que salgan estas prioritarias, y tenemos otras, por ejemplo, la ley que estoy metiendo para el cumplimiento de compromisos. Esta ley lo que dice es que un candidato o candidata o un funcionario o funcionarias que si firma una propuesta, si firma un compromiso, lo tiene que cumplir sí o sí. Esta iniciativa, que ya tiene tiempo que la metí, creo que tiene que pasar, entre otras. Gracias, César. Pues aquí le vamos a estar dando seguimiento a este periodo de sesiones y a tus iniciativas. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.